En la penumbra más profunda, donde las sombras susurran secretos y el aire está impregnado de maldad, se alzan los 7 príncipes del infierno, heraldos de la oscuridad y arquitectos del terror. Cada uno de estos regentes infernales, con nombres que despiertan temor en los corazones más valientes, gobierna sobre un dominio de perdición y corrupción. Asmodeo, señor de las lujurias infernales, danza entre las almas perdidas con una seducción tan letal como el veneno. Belcebú, príncipe de la gula, se regodea en banquetes macabros y desata apetitos voraces que consumen todo a su paso. Leviatán, soberano de las aguas caóticas, arrastra consigo la desesperación y la destrucción. Lucifer, la estrella caída, comanda las legiones rebeldes con un orgullo tan deslumbrante como su caída desde la gracia celestial. Mamón, amo de la avaricia, acumula riquezas y tesoros en un festín interminable de codicia insaciable. Belial, el corruptor, siembra discordia y desconfianza, deleitándose en el caos que deja a su paso. Finalmente, Belfegor, señor de la pereza, inspira la apatía mortal que ahoga la voluntad y sume a las almas en una letargia eterna. Adéntrate en esta historia envuelta en tinieblas, donde los 7 príncipes del infierno desatan sus horrores y tejen una trama de pesadilla que desafía toda lógica humana. ¿Te atreves a enfrentarte a los nombres que evocan el pavor eterno? En los abismos del inframundo, donde la oscuridad y la lujuria se entrelazan en un baile siniestro, se alza Asmodeo, señor de las lujurias infernales. Su figura envuelta en sombras suscita terror y deseo, pues sus encantos son tan irresistibles como mortales. Esta es la historia del ángel caído que, tras su descenso desde las alturas celestiales, se convirtió en el arquitecto de la perdición y la tentación. Mucho antes de ser conocido como Asmodeo, este ser celestial llevaba el nombre de Astaroth. Fue en el momento de su caída cuando, desafiando las leyes divinas, se dejó seducir por las promesas de poder y placer ilimitados. Expulsado del reino celestial, Astaroth se transformó en Asmodeo, encontrando su morada en los oscuros abismos del infierno. Asmodeo se deleitaba en la corrupción de almas inocentes. Su táctica maestra era la seducción. Adoptaba diversas formas, cada una más cautivadora que la anterior, para envolver a sus víctimas en una telaraña de deseo y perdición. Su poder radicaba en explorar los anhelos más íntimos de aquellos que caían bajo su hechizo, llevándolos a un estado de éxtasis tan profundo que se convertían en agonía. Una de las leyendas más escalofriantes cuenta de un joven erudito llamado Lucius, cuya búsqueda de conocimiento lo llevó a realizar un pacto desesperado con fuerzas oscuras. Invocó a Asmodeo en un antiguo ritual, ansioso por obtener poder y sabiduría inigualables. El señor de las lujurias infernales se materializó ante Lucius con una apariencia celestial, envuelto en una esencia que desataba los deseos más profundos del joven. Bajo el hechizo de Asmodeo, Lucius prosperó en conocimiento y habilidades, pero a un precio espantoso. Cada victoria académica estaba marcada por la decadencia moral y la pérdida de su humanidad. Asmodeo tejía su influencia sobre Lucius, susurrándole secretos impíos y llevándolo por un sendero de lujuria y depravación. Con el tiempo, Lucius se vio atrapado en un torbellino de pasión descontrolada, incapaz de resistir los encantos mortales de Asmodeo. Finalmente, su alma quedó atrapada en un eterno éxtasis corrupto, condenada a danzar eternamente en la vorágine de las lujurias infernales. Así continúa la leyenda de Asmodeo, el seductor de almas perdidas, cuya danza lúgubre enreda a aquellos que buscan el placer efímero y pagan un precio eterno.
Su historia es un recordatorio de que incluso las mentes más eruditas y los corazones más valientes pueden sucumbir ante la seducción diabólica de este príncipe infernal. Asmodeo, uno de los príncipes del inframundo, es conocido por su poder inigualable y sus habilidades que trascienden los límites de lo terrenal. Su posición como uno de los principales líderes infernales se debe a una combinación de astucia, influencia y dones sobrenaturales. Aquí se detallan algunos de los poderes que otorgan a Asmodeo su estatus infernal. Seducción irresistible. Asmodeo es maestro en el arte de la seducción. Su capacidad para adoptar formas irresistibles y manipular los deseos más profundos de las criaturas mortales le permite envolver a sus víctimas en una red de lujuria y obsesión. Ilusiones. Poderosas. Asmodeo puede tejer ilusiones tan convincentes que engañan incluso a los más perspicaces. Utiliza estas habilidades para crear sueños y visiones que seducen a sus objetivos, llevándolos por caminos oscuros de deseo y desesperación. Conocimiento arcano. Como príncipe infernal, Asmodeo posee un conocimiento vasto y profundo de las artes oscuras y arcanas. Su sabiduría le permite urdir planes maestros y manipular eventos en los reinos terrenales y espirituales. Control sobre las lujurias. Su dominio sobre la lujuria es inigualable. Puede potenciar y manipular los deseos carnales, corrompiendo las almas más puras y arrastrándolas hacia los abismos de la perdición. Transformación. Asmodeo tiene la capacidad de cambiar su forma a voluntad, adoptando apariencias que complacen los sentidos y despiertan pasiones. Esta habilidad le permite camuflarse entre las criaturas mortales y llevar a cabo sus maquinaciones sin ser detectado. Manipulación de emociones. Puede manipular las emociones de aquellos que caen bajo su influencia. Desde desatar pasiones prohibidas hasta inducir estados de desesperación, Asmodeo moldea las emociones humanas según sus oscuros designios. Pactos infernales. Como príncipe infernal, tiene el poder de hacer pactos infernales con aquellos dispuestos a vender sus almas. Estos pactos suelen garantizar poder, riqueza o deseos cumplidos a cambio de la lealtad eterna al inframundo. Asmodeo se destaca entre los príncipes del inframundo por la combinación única de sus habilidades, su astucia y su capacidad para manipular las debilidades humanas. Su influencia se extiende por los reinos infernales, donde su presencia provoca temor y reverencia entre los súbditos demoníacos. Es, sin duda, un arquitecto de la perdición y un maestro en el arte de la corrupción. Belcebú, el príncipe de la gula, reina en su grotesco trono. Su presencia es una orgía infernal de banquetes macabros y apetitos voraces que consumen todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de desesperación y desolación. Cuenta la leyenda que Belcebú se deleita en la indulgencia excesiva, transformando los placeres mundanos en perversiones infernales. Su reino es un festín eterno, donde los sentidos se desbordan y los placeres se convierten en pesadillas. Los muros de su siniestra morada están adornados con festines grotescos, donde las almas condenadas son forzadas a participar en una danza interminable de gula desenfrenada. En una oscura noche, un alma perdida llamada Samuel fue arrastrada hacia el dominio de Belcebú. Samuel, anteriormente un gourmet empedernido en vida, se encontró inmerso en un banquete interminable que desafiaba toda lógica y razón. Montañas de manjares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero cada bocado era más insaciable que el anterior. Los condenados a la mesa de Belcebú eran sombras de lo que alguna vez fueron. Sus rostros reflejaban una mezcla de placer y horror mientras devoraban sin cesar. Belcebú, con su risa estridente y su mirada hambrienta,
observaba con deleite cómo las almas se entregaban a la vorágine de la gula sin límites. La comida en el reino de Belcebú no era solo un sustento para los cuerpos atormentados. Era una herramienta para despojar a las almas de cualquier atisbo de humanidad que pudiera quedar. Los banquetes se volvían más grotescos. Las criaturas demoníacas que servían los manjares más aberrantes y las risas de Belcebú resonaban como un eco distorsionado en los oídos de los condenados. Samuel, atrapado en este festín eterno, se encontró devorando no solo la carne y el hueso, sino también sus propios recuerdos y sueños. La gula de Belcebú no solo consumía los cuerpos, sino que devoraba la esencia misma de aquellos que caían bajo su influencia. La historia de Samuel sirve como advertencia para aquellos que sucumben a los placeres desmedidos y las gulas sin restricciones. Belcebú, con su cortejo de banquetes infernales, sigue acechando en los abismos, esperando atrapar a aquellos cuyos apetitos los conducen hacia la perdición eterna. En la penumbra de su reino, el príncipe de la gula se regodea, insaciable y eternamente hambriento. Belcebú, el príncipe de la gula, desata horrores inimaginables con sus poderes que van más allá de lo terrenal. Su mera presencia corrompe la realidad y sumerge a las almas en un abismo de pesadillas. Estos son algunos de los poderes tenebrosos que caracterizan a Belcebú y que provocan terror en todos los que se cruzan con él. Devorador de almas. Belcebú tiene el poder de devorar no solo cuerpos, sino almas enteras. Sus fauces se abren de par en par, revelando un abismo sin fondo que consume la esencia vital de aquellos que caen bajo su influencia. El eco de los gritos agonizantes resuena en sus dominios infernales. Banquete macabro. El simple deseo de Belcebú puede transformar cualquier entorno en un banquete grotesco. Su mirada hambrienta convierte la realidad en una orgía de indulgencia, donde los placeres mundanos se convierten en instrumentos de sufrimiento eterno. Ilusiones devoradoras. Belcebú teje ilusiones tan perturbadoras que desgarran la mente de aquellos que las experimentan. Sus visiones distorsionadas alimentan los miedos más profundos, sumergiendo a las almas en un abismo de paranoia y desesperación. Gula insaciable. La gula de Belcebú es un apetito insaciable que va más allá de los límites de la comprensión humana. Su voracidad no conoce medida, y cada festín infernal alimenta una necesidad insaciable que devora todo en su camino. Llamas devoradoras. Belcebú tiene el poder de desencadenar llamas que no queman, sino que devoran todo a su paso. Estas llamas consumen no solo la carne, sino también los recuerdos, sueños y esperanzas de aquellos que se encuentran en su camino. Transformación. Aberrante. Sus formas pueden retorcerse y distorsionarse, adoptando imágenes que desafían la realidad misma. La visión de Belcebú, en su forma verdadera, es suficiente para desencadenar terrores inimaginables, llevando a las mentes a un estado de locura irrevocable. Risas macabras. El sonido de las risas de Belcebú resuena en los oídos como un eco retorcido. Cada risa lleva consigo el peso de las almas devoradas y la promesa de tormento eterno. Las risas de Belcebú son la banda sonora de la perdición. Belcebú, el príncipe de la gula, es una encarnación del horror que acecha en las sombras del inframundo. Un ser cuyos poderes desgarradores dejan a las almas temblando de terror ante la perspectiva de caer bajo su siniestra influencia. En las profundidades abismales donde la oscuridad se devora a sí misma y los susurros del abismo reverberan, se encuentra Leviatán, soberano de las aguas caóticas. Su presencia es un eco siniestro que resuena a través de las profundidades,
un ser que arrastra consigo la desesperación y la destrucción, envuelto en las sombras más espesas del océano. La leyenda de Leviatán se teje en las pesadillas de los marineros, quienes, al cruzar aguas tumultuosas, sienten la mirada acechante del monstruo marino. Se dice que Leviatán es la personificación misma del caos, una bestia primordial que yace en las profundidades más oscuras, esperando pacientemente su momento para emerger. En noches tormentosas, cuando los relámpagos destellan y los truenos retumban como el rugido del abismo, Leviatán se eleva desde las profundidades con tentáculos retorcidos que serpentean en busca de presas desafortunadas. Los océanos rugen en obediencia a su voluntad y las olas se elevan como si fueran las garras del propio abismo. La primera vez que se avistó a Leviatán fue un naufragio inimaginable. Un barco, valiente en su viaje pero inconsciente de la furia que yacía en las profundidades, fue arrastrado a las garras de la bestia marina. Los gritos desgarradores de la tripulación se mezclaron con el estruendo de las olas y el rugido gutural de Leviatán, creando una sinfonía de terror que aún resonaba en los susurros del viento. Se dice que los ojos de Leviatán brillan como antorchas encendidas en la negrura de las profundidades, capaces de perforar el alma de aquellos que se atreven a encontrarse con su mirada. Su piel es tan oscura como la noche más profunda, una sombra que envuelve todo lo que toca con la certeza de la perdición. Las leyendas cuentan que, cuando Leviatán emerge, las tormentas le obedecen y los océanos se retuercen en una danza caótica. Las ciudades costeras tiemblan ante su presencia, sabiendo que ninguna fortaleza puede protegerlas de la furia de las aguas convocadas por este soberano de las profundidades. En cada ola que se alza y en cada rugido del océano, la advertencia de Leviatán se proyecta. Él es el amo de las aguas caóticas, un ser cuya sed de destrucción está tejida en la misma tela del abismo. Los marineros antiguos susurraban su nombre con temor, esperando no ser la próxima víctima de la monstruosidad que yace en las entrañas del océano, listo para reclamar cualquier barco que se atreva a desafiar su reinado de terror. Leviatán, el príncipe de las aguas caóticas, es una entidad cuyos poderes se manifiestan con una malevolencia escalofriante, desatando el horror en los océanos. Entre las sombras acuáticas, sus habilidades aterradoras se despliegan, sumiendo a los mares en un caos incontrolable. Tormenta submarina. Con un simple aleteo de sus aletas oscuras, Leviatán desata tormentas submarinas capaces de hacer temblar incluso al barco más imponente. Las olas se elevan hasta alcanzar proporciones monstruosas, envolviendo las embarcaciones en un abrazo mortal. Mirada abismal. Los ojos de Leviatán, iluminados por la oscuridad, tienen el poder de penetrar en las almas de aquellos que se cruzan en su camino. Una sola mirada puede sumir a los más valientes en una desesperación insondable, desvelando los miedos más profundos de sus víctimas. Devorador de vidas. Leviatán se alimenta de la energía vital de los que osan adentrarse en sus dominios. Con un simple toque, extrae la esencia vital de criaturas marinas y marineros por igual, dejando tras de sí un rastro de cuerpos sin vida a la deriva. Profundidades engañosas. Puede distorsionar las percepciones de quienes navegan sobre sus aguas, creando ilusiones engañosas que transforman la realidad del mar en un laberinto de sombras. Los navegantes, perdidos en este océano de engaño, se convierten en presas fáciles para su furia. Llamado de las criaturas abisales, Leviatán puede convocar a criaturas abisales de pesadilla para que acechen las profundidades. Seres de pesadilla emergen de las entrañas del océano, obedeciendo el llamado de su príncipe y sembrando el pánico entre aquellos que se aventuran en sus aguas. Maldición de las mareas. Controla las mareas a su voluntad, desencadenando inundaciones mortales en las ciudades costeras. Las olas, imbuidas con su poder, avanzan como un ejército implacable, devorando todo a su paso y dejando desolación a su estela. Susurros del abismo. Su voz resuena desde las profundidades, susurrando promesas de perdición y condena. Los marineros que escuchan estos susurros
se ven arrastrados hacia la locura, con imágenes de pesadilla que los atormentan día y noche. Lucifer, la estrella caída, es un ser cuya presencia destila un terror insondable, una sombra que se extiende desde los confines del cielo hasta lo más profundo del abismo. Su historia se teje entre el fulgor celestial y la oscuridad infernal, marcada por un orgullo deslumbrante que lo condujo a la más profunda perdición. La caída deslumbrante. En los albores de la creación, Lucifer brillaba con una luz incomparable en los cielos. Sin embargo, su orgullo y ambición lo llevaron a desafiar la autoridad divina. Su caída, como un rayo que corta la noche, fue un evento que resonó en los reinos celestiales. De ser un ser luminoso y celestial, se convirtió en la personificación misma de la oscuridad, el líder rebelde. Lucifer lidera las legiones rebeldes con una destreza estratégica y un carisma que desafía cualquier descripción. Sus seguidores, ángeles caídos y seres oscuros, son leales a su causa. Cada uno de ellos lleva la marca de su rebelión, una maldición que los vincula a su líder en un pacto infernal. El regente del inframundo. En los abismos, Lucifer gobierna sobre un reino oscuro y ardiente, donde las llamas eternas consumen las almas caídas. Su trono, forjado en la misma esencia del pecado, es el epicentro de su poder infernal. Desde allí, extiende su influencia sobre los tormentos eternos que aguardan a los condenados. Fuego purificador. Lucifer porta el fuego purificador, una llama que no solo consume, sino que purga y transforma. Su mirada ardiente puede desentrañar las almas y revelar los secretos más oscuros. Aquellos que se enfrentan a su mirada sienten la quema de sus pecados más profundos. Canto de la desolación. Su voz, una melodía caída, puede desencadenar desesperación en los corazones más valientes. El canto de Lucifer resuena con la tristeza de su caída y la promesa de una eternidad sin esperanza. Susurra promesas de poder y conocimiento prohibido, arrastrando a los incautos hacia su perdición. La maldición de la libertad. Lucifer otorga a sus seguidores la libertad de elegir, pero esta libertad está envuelta en la cadena de la condena. Aquellos que caen bajo su influencia creen haber alcanzado la libertad, solo para descubrir que están atrapados en un laberinto de sufrimiento perpetuo. La figura de Lucifer, la estrella caída, es un recordatorio espeluznante de la fragilidad del orgullo y la peligrosa búsqueda de poder más allá de los límites establecidos por los cielos. Su presencia en los oscuros rincones del inframundo emana un terror que perdura a través de los siglos, una advertencia de las consecuencias de desafiar las leyes divinas. El aura malévola que envuelve a Lucifer se expande más allá de sus poderes fundamentales, manifestándose en aspectos adicionales que intensifican su influencia a lo largo de los reinos oscuros. Luz tenebrosa. Contrario a su naturaleza original de ser una estrella luminosa, Lucifer ahora emana una luz tenebrosa. Esta oscura luminiscencia tiene el poder de cegar a aquellos que se atreven a mirar directamente a su fulgor, sumiéndolos en una desesperada oscuridad. Manipulación de las sombras. Lucifer puede dar forma y controlar las sombras a su voluntad. Este poder le permite moverse sin ser visto, esconderse en los rincones más oscuros y envolver a sus enemigos en un manto de oscuridad insondable. Llamas del infierno. Como regente del inframundo, Lucifer tiene el dominio sobre las llamas del infierno. Puede convocar fuego infernal que quema no solo en el plano físico, sino que también consume el alma, dejando a las víctimas atrapadas en un tormento eterno. Transformación metamórfica. Lucifer puede alterar su forma a voluntad, adoptando apariencias diversas y aterradoras. Esta habilidad le permite seducir a sus víctimas o infundirles un miedo paralizante al revelar su verdadera naturaleza infernal. Telepatía corruptora. La mente de Lucifer es un abismo de astucia. Puede invadir las mentes de otros seres, sembrando pensamientos oscuros, tentaciones y semillas de discordia. Susurra promesas de poder y conocimiento prohibido, atrayendo a aquellos con mentes débiles hacia la perdición. Vuelo de las almas. Lucifer tiene el poder de arrastrar las almas condenadas hacia el inframundo,
Sus alas, ahora empañadas por la caída, son capaces de llevar a las almas hacia el abismo, donde enfrentarán un destino de sufrimiento eterno. Juramento infernal. Lucifer tiene la capacidad de forjar pactos infernales, sellos malditos que atan a aquellos que buscan su favor. Estos pactos, a menudo realizados en medio de rituales oscuros, otorgan poder temporal a cambio de la eterna servidumbre a su voluntad. Susurros proféticos. Lucifer posee la capacidad de profetizar eventos oscuros y catastróficos. Sus susurros proféticos a menudo tejen un destino sombrío para aquellos que se cruzan en su camino, sembrando semillas de destrucción y caos. Corrupción elemental. Como gobernante de las fuerzas infernales, Lucifer puede corromper los elementos naturales. Puede convertir aguas puras en veneno, tierras fértiles en desiertos estériles y aire fresco en vientos tóxicos que anuncian su presencia. Espejismos engañosos. Manipulando la realidad misma, Lucifer puede crear ilusiones engañosas que confunden y desorientan a aquellos que buscan desafiarlo. Estas ilusiones, llenas de terrores personalizados, sirven como trampas para las almas desprevenidas. Cadenas del remordimiento. Lucifer puede crear cadenas etéreas que atan a las almas culpables a sus propios remordimientos y pecados. Estas cadenas, invisibles pero poderosas, arrastran a las almas hacia la autodestrucción espiritual. Regeneración maldita. Lucifer posee la capacidad de regenerarse a partir de la oscuridad misma. Si su forma física es dañada o destruida, puede reformarse a partir de las sombras, asegurando su persistencia en la eternidad. Estos aspectos adicionales de los poderes de Lucifer completan el cuadro de un ser cuya esencia está entrelazada con las fuerzas más oscuras y perturbadoras del universo. Su reinado en el inframundo es una sinfonía de maldad que resuena en los corazones de aquellos que enfrentan su inescrutable poder. Mamón, amo de la avaricia, es una entidad cuya existencia se entrelaza con la obsesión insaciable por la riqueza y los tesoros materiales. Su presencia, como un espectro codicioso, infunde temor en aquellos que se dejan seducir por la promesa de riquezas inimaginables. Adentrémonos en la tenebrosa historia de Mamón, en las profundidades de los abismos infernales, donde la oscuridad se convierte en un velo que oculta los más oscuros secretos. Mamón reina sobre un vasto tesoro de incontables riquezas. El fulgor de oro, piedras preciosas y artefactos mágicos se refleja en las paredes retorcidas de su siniestro dominio, creando una ilusión de opulencia que cautiva a aquellos que buscan el poder de la riqueza. Las leyendas cuentan que Mamón era una entidad humana, un mercader despiadado cuya codicia lo llevó a forjar un pacto con las fuerzas infernales. En su afán por acumular más y más riquezas, selló su destino en un contrato oscuro, renunciando a su humanidad por la eterna posesión de tesoros inimaginables. Mamón no solo se deleita en acumular riquezas, sino que también se alimenta de la avaricia misma. Sus ojos, fríos como el metal más precioso, escudriñan el mundo en busca de almas codiciosas que caigan en sus redes. A medida que su imperio de opulencia crece, también lo hace su influencia sobre aquellos que sucumben a la tentación de obtener más de lo que su corazón puede contener. La mera presencia de Mamón provoca escalofríos en aquellos que se aventuran en sus dominios. El sonido de monedas tintineando se convierte en un cántico hipnótico que atrae a los incautos hacia la vorágine de su codicia desenfrenada. Los avaros que caen bajo su influencia experimentan una transformación grotesca. Sus cuerpos se ven distorsionados por el peso de la riqueza acumulada, convirtiéndose en criaturas híbridas entre humano y tesoro. Mamón, con su risa sardónica y ojos centelleantes, se erige como un recordatorio sombrío de los peligros de dejarse consumir por la codicia desmedida. Aunque su reino reluzca con un esplendor engañoso, esconde un abismo de desesperación y pérdida de humanidad. Aquellos que buscan la riqueza a cualquier costo deben tener cuidado, pues Mamón siempre aguarda, hambriento de almas perdidas en su interminable festín de avaricia.
Mamón, señor de la avaricia, está imbuido de poderes oscuros y despiadados que envuelven a aquellos que se atreven a acercarse a su reino codicioso. Sus habilidades, tejiendo un velo de miedo y desesperación, son las siguientes. Visión de la codicia. Los ojos de Mamón tienen la capacidad de escrutar el corazón de los mortales y detectar la más mínima chispa de codicia. Esta visión revela no solo los tesoros materiales que anhelan, sino también las más profundas ambiciones y deseos enterrados en sus almas. Ataduras de la avaricia. Mamón puede conjurar ataduras etéreas hechas de puro deseo material. Estas ataduras envuelven a aquellos que caen en su mirada codiciosa, aprisionándolos en una red invisible de ambición incontrolable que los conduce hacia la perdición. Transformación monetaria. La habilidad de Mamón para convertir la avaricia en una forma tangible es terrorífica. Puede transformar las ilusiones de riqueza en monedas y joyas reales, atrapando a los incautos en un torbellino de ansias insaciables que los consume hasta lo más profundo de su ser. Espejismos de riqueza. Manipulando las sombras y la luz, Mamón crea espejismos que seducen a los codiciosos. Estos espejismos llevan a los cautivos por laberintos de ilusiones, donde la promesa de riquezas infinitas se desvanece constantemente, alimentando su insaciable deseo. Parálisis de la abundancia. Con un simple gesto, Mamón puede inducir una parálisis a aquellos que se ven abrumados por la opulencia. La abundancia extrema se convierte en una carga aplastante, dejando a sus víctimas inmóviles y atrapadas en un mundo de excesos que se torna en su propia condena. Susurros de riqueza eterna. La voz de Mamón susurra promesas de riquezas eternas en los oídos de los ávidos. Estos susurros, mezclados con la vorágine de sus dominios, crean una sinfonía retorcida que empuja a sus seguidores hacia actos cada vez más extremos en busca de la codiciada fortuna. Estos poderes, impregnados de un miedo insidioso, demuestran que la avaricia puede ser más que un simple pecado. Puede convertirse en una prisión espiritual de la cual es difícil escapar cuando se cae en las garras. Belial, el corruptor supremo, surge de las sombras para tejer un tapiz de discordia y desesperación. Su presencia es como un veneno que se infiltra en las relaciones y sociedades, convirtiendo la armonía en un campo de batalla caótico. Las palabras que describen sus malévolos actos y su aura temible resuenan con un eco de temor. Lenguaje de la discordia. Belial posee el don de la retórica maliciosa. Sus palabras son afiladas como cuchillas, capaces de sembrar semillas de desconfianza incluso entre los aliados más cercanos. Su habilidad para torcer la verdad y manipular las percepciones convierte la confianza en un bien precioso y efímero. Espejismos de lealtad. Como maestro de ilusiones, Belial puede crear espejismos que engañan incluso a los corazones más fieles. Transforma la lealtad en un juego de sombras, haciendo que amigos duden de amigos y seres queridos se enfrenten entre sí en un torbellino de desconfianza. Intrigas invisibles. Belial se mueve entre las sombras, orquestando intrigas invisibles que desencadenan conflictos aparentemente espontáneos. Sus manipulaciones son tan sutiles que las víctimas a menudo no perciben la mano que las guía hacia la discordia hasta que es demasiado tarde. Ocultismo del caos. A través de rituales oscuros, Belial invoca el caos en los corazones de aquellos que caen bajo su influencia. Estos rituales desatan tormentas emocionales, convirtiendo la paz en tormenta y la estabilidad en una danza caótica de ansiedad y desesperación. Desconfianza. Permanente. Belial tiene el poder de sembrar una semilla de desconfianza que crece y se arraiga permanentemente en la psique de sus víctimas. Incluso cuando la verdad se revela, la sombra de la duda persiste, contaminando cada interacción y relación futura.
Caída de imperios. La presencia de Belial ha sido vinculada a la caída de imperios y reinos. Donde quiera que se manifieste, la sociedad se resquebraja, las alianzas se desmoronan y el caos devora la estructura misma de la civilización. Estos actos tenebrosos de Belial son un recordatorio escalofriante de que la semilla del caos puede ser plantada sutilmente y, una vez arraigada, florecer en formas que desgarran el tejido mismo de la realidad social. Su presencia es un cáncer espiritual que se deleita en la miseria que deja a su paso. Maldición de la desconfianza eterna. Aquellos que han sido tocados por la sombra de Belial cargan con una maldición peculiar. Aunque intenten reconstruir relaciones y confianza, siempre sienten el frío aliento de la desconfianza en sus espaldas. La paz interior se convierte en un espejismo, mientras la ansiedad persiste como un eco constante. Pactos corruptos. Belial es conocido por forjar pactos corruptos con individuos ambiciosos. A cambio de riquezas terrenales, poder temporal o éxitos efímeros, exige lealtad y servicio inquebrantables. Estos pactos a menudo llevan a la perdición de aquellos que sucumben a sus tentadoras ofertas. Festín de caos. Durante sus banquetes infernales, Belial convoca las más oscuras indulgencias de la humanidad. El festín se convierte en una orgía de desenfreno y desmesura, donde los apetitos más viles y perversos son liberados. La decadencia moral se manifiesta como un banquete macabro que corrompe almas inocentes. Maldición de la avaricia desbordante. La influencia de Belial se extiende a la avaricia, y aquellos que sucumben a su poder ven cómo su sed de riquezas se vuelve insaciable. A medida que acumulan tesoros, se sumergen en un torbellino de codicia que los consume hasta la última chispa de humanidad. Reflejo de la oscuridad interior. Belial tiene la capacidad de reflejar la oscuridad interior de las almas, revelando los secretos más oscuros y vergonzosos de aquellos que se atreven a enfrentarse a él. Este poder provoca un autoexamen brutal, llevando a las víctimas a la locura mientras confrontan sus propias sombras internas. Rastrero en las sombras. La presencia de Belial se manifiesta de manera sutil y escurridiza. Su risa sibilante se desliza por pasillos oscuros y susurra promesas de poder en los oídos de los vulnerables. Esta naturaleza escurridiza hace que sea difícil anticipar su llegada, dejando a aquellos que caen bajo su hechizo en constante inquietud. Estos horrores vinculados a Belial sirven como un recordatorio aterrador de que la avaricia y la corrupción pueden desatar fuerzas más allá de la comprensión humana y que aquellos que buscan poder y riqueza a menudo pagan un precio más alto de lo que podrían imaginar. Belfegor, el señor de la pereza, se erige como una sombra apática que se desliza por los rincones más oscuros de la conciencia humana. Su esencia está impregnada de indolencia y desgano, y su presencia inspira una letargia que se arrastra como un veneno insidioso. En la jerarquía infernal, Belfegor es el otro príncipe de la pereza, y su influencia se manifiesta de maneras siniestras. Sueños aletargados. Aquellos que caen bajo la mirada de Belfegor encuentran que sus sueños y aspiraciones son envueltos en un velo de pereza. La ambición se desvanece, reemplazada por una apatía persistente que sofoca cualquier chispa de motivación. Tiempo. Perdido. Belfegor manipula el tiempo a su antojo, causando que aquellos afectados por su influencia pierdan horas, días e incluso años de sus vidas en una nebulosa de desinterés. Las oportunidades se desvanecen en la bruma de la negligencia. Inactividad malévola. La pereza de Belfegor se manifiesta como una inactividad malévola que paraliza el progreso y la acción. Las metas se convierten en ilusiones lejanas y los afectados se ven atrapados en una maraña de indecisión y letargo. La tentación de la comodidad.
Belfegor tienta a sus víctimas con la ilusión de la comodidad y la satisfacción instantánea. Los placeres efímeros se presentan como válvulas de escape, manteniendo a aquellos bajo su influencia anclados en la mediocridad y la apatía. Desperdicio de potencial. Aquellos que podrían haber alcanzado grandes alturas se ven atrapados en un ciclo interminable de oportunidades desaprovechadas. Belfegor se regodea en el desperdicio de potencial humano, observando cómo las promesas se desvanecen en el éter de la inacción. Sopor mortal. En su forma más aterradora, Belfegor puede sumir a sus víctimas en un sopor mortal, una parálisis espiritual que deja a los afectados atrapados en sus propias mentes, incapaces de escapar de la indiferencia que los consume. Belfegor, el príncipe de la pereza, teje su red insidiosa en la tela misma del tiempo y la motivación. Aquellos que sucumben a su influencia encuentran que la vida se desliza entre sus dedos como un sueño entumecedor, y la promesa de un futuro lleno de logros se desvanece en la niebla de la desidia eterna. Su dominio sobre la pereza se manifiesta de manera insidiosa, envolviendo a aquellos que caen bajo su influencia en una neblina letárgica. Estos son algunos de los poderes que caracterizan a Belfegor. Manipulación temporal. Belfegor tiene la capacidad de distorsionar el tiempo a su alrededor. Puede ralentizar el transcurso de las horas, días e incluso años, sumergiendo a sus víctimas en un estado de letargo donde el tiempo parece diluirse en una eternidad apática. Inducción de apatía. Su presencia es capaz de inducir una profunda sensación de apatía en aquellos que lo rodean. La pasión y la motivación se desvanecen, dejando a sus víctimas atrapadas en una espiral de desinterés y desgano. Creación de ilusiones seductoras. Belfegor utiliza ilusiones seductoras para tentar a sus víctimas hacia la comodidad y el reposo. Presenta visiones atractivas de una vida sin esfuerzo, alimentando la inclinación hacia la pereza y la satisfacción instantánea. Parálisis espiritual. En su forma más maligna, Belfegor puede sumir a sus objetivos en una parálisis espiritual. Esta condición deja a las personas atrapadas en un sopor mortal, incapaces de tomar decisiones o buscar cambios, mientras su potencial yacen inexplorados. Desvanecimiento de aspiraciones. Belfegor es capaz de extinguir las aspiraciones y metas de aquellos que caen bajo su influencia. Los sueños brillantes se desvanecen en la penumbra de la indolencia, dejando a sus víctimas atrapadas en una existencia monótona. Creación de zonas de pereza. Puede crear áreas específicas impregnadas de energía perezosa, donde la resistencia y el deseo de realizar cualquier esfuerzo se desvanecen. Estas zonas actúan como trampas para aquellos que buscan escapar de su influencia. Belfegor, con su insidiosa habilidad para inducir la pereza, se regodea en ver a aquellos que caen bajo su sombra deslizarse hacia una espiral de inactividad y mediocridad. Sus poderes están diseñados para desviar a las almas ambiciosas y sumirlas en la quietud de un letargo perpetuo. En las sombras más profundas del inframundo, donde la oscuridad se entrelaza con la malevolencia y el eco de los susurros malévolos resuena eternamente, aguardan los 7 príncipes del intramundo, seres ancestrales, portadores de un poder tan antiguo como la propia esencia del miedo, se congregan en un lúgubre consejo mientras la profecía se despliega. La noche se tiñe de sombras más densas, y sus ojos, en los que destella un fuego infernal, escrutan con avidez el telar del destino. Las llamas de los abismos danzan al compás de su expectación, ansiosos de emerger de las profundidades abisales para desatar el terror inimaginable entre mortales y criaturas por igual. El primero, Astaroth, señor de las marañas umbrías, susurra malevolencia en cada rincón oscuro del corazón humano. Su risa, un eco gutural que corroe la cordura, reverbera a medida que la final batalla se aproxima,
alimentando la desesperación en los corazones más valientes. Belial, el segundo príncipe, emana un aura venenosa que corrompe la esperanza y enciende las llamas de la desconfianza. Con cada paso, su sombra se alarga, extendiéndose como un manto insidioso que preludia la llegada de la perdición. El tercero, Leviatán, reina sobre las aguas oscuras de la desesperación, y su rugido submarino resuena en los sueños más profundos de los mortales, anticipando el ahogo de la esperanza en las aguas turbulentas del miedo. Mamón, el cuarto príncipe, se cierne sobre los tesoros terrenales con avaricia insaciable. Cada moneda que cae en sus manos tiñe su sonrisa con la codicia, preludiando la llegada de una era en la que la desigualdad será la semilla del caos. Asmodeo, el quinto príncipe, teje las telarañas del deseo prohibido. Su presencia emana lujuria que envenena almas inocentes, transformando la pasión en un fuego voraz que consume la razón. Belcebú, el sexto príncipe, señor de las moscas y de la pestilencia, susurra en el viento palabras de corrupción que desatan plagas y enfermedades. Su aliento envenenado anuncia la llegada de una pestilencia que consumirá la tierra. Por último, Lucifer, el séptimo príncipe, el portador de la luz caída, lidera este siniestro cortejo. Su mirada, un reflejo del abismo, presagia la llegada de una oscuridad tan profunda que eclipsará hasta la última chispa de esperanza. Con sus legiones de sombras, los 7 príncipes del inframundo aguardan la final batalla entre el bien y el mal, listos para desencadenar el terror supremo, sumiendo al mundo en una pesadilla eterna que resonará en los anales de la desesperación. La hora se acerca y la tierra temblará ante la danza macabra de los príncipes del inframundo, dejando cicatrices indelebles en el alma de aquellos que osen enfrentarse a su reinado de oscuridad. En el reino sombrío y desolado del inframundo, los 7 príncipes aguardan con ansias la llegada de almas caídas. Se reúnen en el oscuro salón del destino, donde las sombras bailan al compás de sus malévolas expectativas. Cada uno de ellos, desde Asmodeo hasta Lucifer, anhela la cosecha de almas perdidas que se aventuran por el abismo. En las profundidades de este reino macabro, susurros siniestros llenan el aire, atrayendo a aquellos cuyos corazones han sido oscurecidos por la tentación y el pecado. Los príncipes del inframundo observan con ojos ávidos, alimentándose de la desesperación y el desasosiego que emana de las almas errantes. Sin embargo, en este cuadro oscuro surge un rayo de esperanza. Aunque los príncipes ansían el descenso de almas en desgracia, aquellos que resisten la llamada de la oscuridad pueden encontrar un camino diferente. En la encrucijada entre la perdición y la redención, la elección descansa en la voluntad de aquellos que caminan en la penumbra. No permitas que el destino trazado por los príncipes del inframundo determine tu rumbo. La luz aún puede brillar en los corazones más oscuros, y la esperanza puede florecer incluso en las sombras más profundas. Cada relato, entrelazado con el miedo más profundo, ha dejado una impronta indeleble en el tejido del terror. Desde Asmodeo y sus danzas letales hasta Belcebú y sus banquetes macabros, los 7 príncipes han revelado sus facetas más tenebrosas. Sus poderes, como sombras siniestras, han dejado una estela de pavor en aquellos que se aventuraron a explorar estas oscuras narrativas. Agradecemos a aquellos que se sumergieron en este abismo de horror, desafiando los límites de lo desconocido. Queridos seguidores y nuevos miembros de nuestra comunidad, extendemos nuestras más sinceras gracias a cada uno de ustedes que han decidido sumarse a este viaje a través de las historias y leyendas. Vuestra lealtad y apoyo nos inspiran a explorar y a desentrañar nuevas narrativas que harán estremecer hasta los corazones más valientes. Vuestra presencia en esta travesía nos impulsa a crear, imaginar y explorar nuevos horizontes.
Agradecemos profundamente la confianza depositada en nosotros. Su participación no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también enciende la chispa de la creatividad en nuestras mentes. Estamos comprometidos a seguir trayéndoles historias cautivadoras, desafiantes y, sobre todo, entretenidas. Prepárense para lo que viene, pues hay un sinfín de historias aguardando para ser reveladas. Gracias por ser parte de esta experiencia única. Que la luz siempre guíe vuestros caminos. Una vez más, gracias. Hasta pronto.